Hola a todos y todas, bienvenidos a esta cápsula, la segunda, que es la continuación de lo que hicimos la vez pasada, donde presentábamos y mostrábamos la ecuación de movimiento. En este caso lo que vamos a hacer es ver cómo resolver la ecuación de movimiento, por lo menos para que una vez lo vean, para que por lo menos una vez lo hagan, y ya después solamente cuando estén en los distintos casos solamente lo presenten, ¿no? Estoy en el caso de que se mueve la base, pum, presento la solución. Estoy en el caso en que se mueve solamente sin disipador, ¿cierto? Pum, también presento el caso. Ya, pero es importante que por lo menos lo vean una vez para que lo entiendan. Ya, entonces vamos allá. El video va a ser bien fome, porque es harta demostración, es harta matemática, así que ojalá no se mareen mucho, pero como les he dicho, esto es muy conceptual para que no se queden con las dudas. Ya, entonces, como conversamos la vez pasada, nosotros siempre vamos a intentar dejar todo expresado de esta forma. Esta va a ser la ecuación que nosotros siempre vamos a querer resolver. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ya podemos plantear el modelo del carrito, pero lo interesante es que este modelo del carrito tiene distintas situaciones. Por ejemplo, tenemos los casos o la situación de oscilaciones libres, que es el caso donde el damping, ¿cierto? O el amortiguamiento de mi estructura no es considerado, ¿ya? Este va a ser un caso, que es el caso más sencillo, el caso homogéneo. Luego vamos a tener oscilaciones forzadas, ¿cierto? Y que estas oscilaciones forzadas pueden ser cuando no tengo una fuerza como externa y cuando tengo una fuerza externa. Y aquí hay muchos casos, ¿cierto? Pueden ser fuerzas también oscilatorias, pueden ser cualquier fuerza, que ahí por ejemplo hablamos de la integral de Duhamel, no me acuerdo cómo era el nombre, ¿ya? Pero hay distintos casos. También van a ver más adelante que con series de Fourier se puede resolver esto. Pero vamos al caso, ¿ya? Entonces, primero, ¿cierto? El primer ejemplo que les traigo es el caso más sencillo, que es cuando no consideramos el amortiguamiento del sistema, ¿ya? Entonces, cuando no consideramos el amortiguamiento del sistema, planteamos nuestro modelo del carrito, ¿cierto? Pero en este caso no aparece el damping, ¿no? Entonces, planteamos la ecuación de movimiento y ahora, ¿cierto? Nosotros dividimos por la masa, ¿cierto? Y nos queda esta ecuación de aquí, que es una EDO de segundo orden. Entonces, como recordatorio, ¿cierto? Yo les traigo acá, ¿cierto? Cómo primero identificar una EDO de segundo orden, que serían estas de acá. Una EDO de segundo orden van a ser todas aquellas donde está presente la segunda derivada de la función y, bueno, la primera derivada. En este caso, fíjense que la primera derivada no aparece, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Es, cuando resolvemos una ecuación diferencial ordinaria, es buscar una solución que cumpla con mi ecuación. En este caso, esta era nuestra ecuación. Y por lo tanto, yo lo que hice, o lo que se hace en estos casos, es definir este tipo de solución a mi ecuación, ¿cierto? Esta va a ser la solución a mi ecuación diferencial. Entonces, si yo derivo esta ecuación, me va a aparecer esto. Y si vuelvo a derivar, me va a aparecer esto otro. Donde lambda es un parámetro libre que va a depender de las condiciones de mi ecuación. ¿Bien? Ahí lo vamos a conversar un poco mejor. Entonces, fíjense que cuando yo reemplazo en x segunda esto que está acá, aparece esto. Y cuando reemplazo en x, ¿cierto? Aparece esta expresión de aquí. Como esta expresión jamás puede ser cero, donde es una exponencial, ¿cierto? Yo puedo, entre comillas, simplificar por eso. Y me va a quedar esta expresión de aquí. Entonces, fíjense que para este caso, ¿cierto? El lambda, que es el parámetro que yo les comenté, que era el parámetro libre, me va a quedar de esta forma, ¿cierto? Y esto se parece mucho a lo que conversamos la vez pasada, raíz de menos k dividido en m. Fíjense las unidades, k tiene que tener unidades de newton partido en metro, eso sería kilogramos por metro segundo, y dividido en metro me va a dar y dividido en la masa, ¿cierto? Masa kilogramos, ¿cierto? Y en metros, me va a quedar solamente partido en segundo al cuadrado bajo raíz, eso es radianes por segundo, ya que son las unidades de una frecuencia angular, ¿no? Entonces, este parámetro, ¿cierto? Se transforma en frecuencia angular por I y como ya hemos visto, la solución a esa ecuación o como ya debería más o menos conocer, la solución a esa ecuación viene dado por esto que está acá, ¿ya? Si no lo recuerdan, acá les traigo también un pequeño resumen donde aparecen las distintas formas que tiene esta solución de la ecuación dependiendo de los valores del determinante, ¿ya? Esto lo vamos a conversar después, así que voy a volver aquí en un ratito más, ¿ya? Entonces,
Pero bueno, aprovechando, fíjense que como el determinante en el caso anterior nos daba menor que 0, ¿cierto? La solución tiene esta forma y por lo tanto, como les dije antes, esta va a ser la solución de la ecuación. En este caso alfa vale 0 porque no tenemos ningún parámetro que acompañara a la primera derivada. ¿Ya? Entonces por eso este parámetro en realidad no vale 0, pero, o sea, este vale 0, pero todo esto vale 1. ¿Ya? Entonces por eso aparece esta solución de acá. ¿Ya? Entonces, por propiedades de los senos cosenos, yo podría juntar esto en una única expresión, tomando la raíz de la amplitud del coseno al cuadrado y la amplitud del seno al cuadrado y juntarlo todo en un seno, más un ángulo de fase que viene dado por la tangente de la amplitud 1 dividido en la amplitud 2. Entonces, de esa forma, nosotros llegamos a la solución de la ecuación diferencial que estábamos buscando. ¿Ya? Esta sería la solución. ¿Ok? Ya, ahora sí. Bien, y como como bien dice acá, es súper importante, y acá es donde entra el juego. De hecho, no sé si les habrán subido las mismas guías que me subieron a mí, pero en la guía salen como estas demostraciones como para que las hagan, así que aquí también aprovechamos de verlo. ¿Cómo yo encuentro los valores de A1 y A2 y de esa forma A y Φ, ¿no? Que en este momento no lo conocemos y es súper importante conocer la amplitud, ¿cierto? De nuestra sinusoide, ¿no? Que en este caso, como es, ¿cierto? Podría ser algo así, podría ser algo así, ¿ya? Dependiendo, después lo vamos a ver, del damping, ¿no? En este caso es algo así, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo encuentro esa amplitud? Esa amplitud va a depender de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si yo tenía un desplazamiento inicial y una velocidad inicial, ¿cierto? Yo podría primero evaluar, ¿cierto? En x, en el tiempo inicial, y va a quedar que x0 equivale a A1. ¿Ven? Acá está la demostración. Y luego, ¿cierto? x0 punto, o sea, en la velocidad en el tiempo 0, es igual a x0 punto, pero si yo reemplazo me va a quedar esta expresión de aquí. Y de acá yo puedo desprender que A2 en realidad vale esto que está acá. Si juntamos eso, encontramos que la amplitud está dada por esta expresión y el ángulo de fase por esto, ¿cierto? Recuerden que para encontrar Φ, lo que tenemos que hacer es aplicar la arcotangente, ¿cierto? Y ahí encontramos cuánto vale Φ. Ya, entonces, acá también les dejo las definiciones más importantes de lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Ya? Amplitud de oscilación, frecuencia de oscilación, ángulo de fase, y acá están sus diferentes fórmulas y unidades de medida, que también es bien importante. ¿Ya? Eso. Con la primera demostración, ¿no? Ya. El segundo ejemplo. Vamos al tiro con el segundo ejemplo. La idea es que esta cuestión no dure tanto. El segundo ejemplo ya es cuando tenemos, ¿cierto? Un damping, ¿cierto? Un amortiguamiento en nuestra estructura, pero no tenemos ninguna fuerza a la cual nuestra estructura puede estar sometida, ¿no? Entonces, eso es igual 0. Si no recuerdan cómo plantear esta ecuación de movimiento, revisen el video anterior o busquen ejercicios resueltos, ¿ya? Pero cuando ya estamos acá, definimos, ¿cierto? Un factor que, por ejemplo, en los libros se encuentra así, o con la D, que es damping, y que va a ser C partido en 2 raíz de K por M. Esto es súper importante porque en base a este factor nosotros vamos a tener distintos casos de amortiguamiento. Ya lo vamos a conversar en breve. Entonces, acá está toda la demostración de cómo yo paso de esta ecuación, ¿cierto? Yo divido por la masa y finalmente llego a esta ecuación que es la mayoría de las veces es la ecuación que aparece en los libros, ¿no? ¿Ya? Esta ecuación se resuelve de la misma forma. Bueno, primero identifico que es una EDO de segundo orden y veo que se resuelve de la misma forma que la anterior, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que vean que las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar la mayoría de las veces se resuelven con esto, ¿ya? Entonces la forma de trabajar va a ser siempre la misma. Entonces, cuando ya tengo esto, hago el mismo juego que hice anteriormente, los invito a hacerlo y vamos a llegar a esta expresión de acá. Entonces, esta expresión nos va a decir, y si nosotros recordamos de lo que teníamos antes, ¿no? I segundo más A por I prima más B igual a 0. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a tener que este término corresponde a A y que este término corresponde a B. La solución de esto va a estar dado por la ecuación cuadrática, pero es parecida, solo que en la ecuación cuadrática es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, partido en 2a. Solo que en este caso,
el A vendría siendo el B y el B vendría siendo el C, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, con eso nosotros podemos plantear, ¿cierto? Esto que está aquí, reemplazamos en nuestros valores y dependiendo del valor del discriminante, ¿cierto? Nosotros vamos a tener distintos tipos de soluciones, ¿ya? Entonces, miren, fíjense que vamos a tener esta expresión si nosotros reemplazamos todos los términos. Y fíjense que voy a tener que es d cuadrado menos 1 lo que nos va a definir el tipo de solución. Entonces, como definimos antes, d va a depender de esta expresión que está acá. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener diferentes casos de estudio. Vamos a tener el caso cuando c vale 0, que es un caso sin amortiguador, que ya lo vimos, que es ese. Vamos a tener el caso de amortiguamiento crítico, ¿ya? El caso superamortiguado, que no me acuerdo cuál es el nombre como correcto, pero estos dos casos son muy parecidos, ¿no? Uno era como muy así y el otro es como más exagerado todavía, ¿ya? Y el caso subamortiguado. Que el caso subamortiguado es el único que vamos a trabajar acá, porque es el único caso que nos interesa, ¿no? Que es el que refleja de cierta forma cómo se comportan las estructuras, ¿ya? Bueno, este ya lo vimos. Y esto, si quieren, échenle un ojo, pero estas soluciones no son muy importantes. Están en los apuntes del curso y todo, ¿ya? Entonces, para el caso subamortiguado, la solución de la ecuación va a estar dada por esta expresión que está acá. Si quieren ver cómo se deriva, de nuevo, acá está la demostración, ¿ya? Esto que está aquí, ¿ya? Y esto también define los distintos casos, ¿no? Fíjense, discriminante menor que es mayor que 0, igual a 0, este caso, el que yo le puse súper amortiguado, este es el caso amortiguamiento crítico, y este caso es el que estamos analizando, ¿no? Perdón, ahora sí volví. ¿Ven? Aquí tienen los diferentes casos dependiendo del discriminante. Y este valor va a depender del D, ¿no? Entonces, ahí para que los revisen si es que quieren. Pero lo importante es el caso que, chuta, me pasé, que nos interesa, que es el caso subamortiguado. El caso subamortiguado, ¿cierto? Va a ser cuando C es menor que este valor. Y por lo tanto, nuestra solución de la ecuación va a estar dada por esta expresión de acá, ¿ya? Se define como concepto el WD, que va a corresponder a la frecuencia modulada o amortiguada y que va a estar dada por esta expresión de acá. Entonces, al tener eso, se simplifica bastante nuestra expresión y nos quedaría de esta forma, ¿ya? Entonces, siguiendo la misma idea, ahora nosotros podemos juntar en A1 y A2 y nos quedaría ahora esta solución que es la solución de nuestra ecuación. Y de la misma forma que lo hicimos antes, nosotros podemos encontrar que A va a valer esto y la arcotangente va a valer esto que está acá, para que le echen un ojo. ¿Bien? No quiero como adentrarme mucho en eso, pero la demostración es exactamente la misma, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy como apurándome un poquito? Porque a mí lo que me interesa es esta, ¿ya? Que esta va a ser un caso muy típico y de hecho, en base a este, nosotros podemos determinar los distintos otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una oscilación acá, o cuál es la fuerza que se transmite aquí, o cuando, no sé, por ejemplo, tenemos esto así y tenemos un carrito que va avanzando por acá, ¿no? Ya. En base a esta se derivan la mayoría y esta es la que me voy a detener. Bien, tal vez este video quede un poquito largo. Entonces, ¿cuál va a ser el caso que tenemos acá? Es cuando tenemos una fuerza sinusoidal, ¿ya? Recuerden que el caso más general es una fuerza arbitraria, pero ahora estamos solamente con una fuerza sinusoidal. Muy importante también, que es algo que a mí siempre me confundía. Pero vamos a tener distintas frecuencias, ¿no? Vamos a tener la frecuencia natural, que es la respuesta del sistema. Esta es cómo responde, ¿cierto? Esta de aquí es cómo responde mi sistema estructural a como la frecuencia natural que tiene mi sistema, mi estructura. Tenemos la frecuencia amortiguada, ¿cierto? Y la frecuencia W, que esta es la que trae la fuerza. Es que es como yo estoy haciendo que mi estructura empiece como a oscilar, ¿no? Entonces, para que tengan claridad también de los tipos de frecuencia. Ya. Y ahora, para encontrar la solución de esta ecuación, nosotros, debido a las ecuaciones diferenciales, nosotros podemos separar, ¿cierto?, nuestra ecuación en dos tipos de respuesta, ¿no? En la
respuesta libre, que esta ya la trabajamos, y en la respuesta forzada, que esta es la que no conocemos y es la que nos interesa, ¿no? La respuesta libre ya la conocemos, ¿cierto? Ya la trabajamos y es la que les acabo de mencionar, ¿no? Que es esa. ¿Bien? Pero ahora la pregunta es cómo yo calculo la respuesta forzada, ¿no? La ecuación diferencial que tendría que resolver ahora sería esta. Y por lo tanto, me voy a poner en el caso de interés que les mencioné, que es cuando D se encuentra entre 0 y 1, que es el caso subamortiguado. Entonces, si mi fuerza oscilatoria, ¿cierto?, tiene una expresión del tipo sinusoidal, ¿ya? Yo lo que tendría que hacer es poner una condición muy general, o yo esperaría que mi solución de la ecuación de movimiento sea también una expresión sinusoidal, ¿cierto? Entonces, yo defino de la forma más general posible mi ecuación de movimiento como solución. En este caso, fíjense que es A por seno de WT, la frecuencia que a mí me está afectando acá, por B coseno de WT. ¿Ya? Esa es la forma más general que yo podría escribir un armónico, ¿no? Y, por ejemplo, si esta fuerza fuera un polinomio, por ejemplo, x cuadrado más 1, yo acá tendría que describir mi fuerza como ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Que es la forma más general, y así, ¿no? Y encontrar los distintos parámetros en base a las condiciones de borde y las condiciones que van a ir quedando. Ahora van a ver la demostración. Lo voy a hacer solamente para este caso, pero para que entiendan que independiente del caso que tengan, la forma de resolución es la misma. ¿Ya? Entonces, yo tomé la forma más general posible de un seno coseno. Luego tomé la primera derivada y tomé la segunda derivada. Entonces, como ya yo planteé este tipo, recuerden que cuando yo resuelvo una EDO, yo lo que estoy buscando es una ecuación, o sea, una forma de una función que cumpla con mi ecuación diferencial, que es esta, ¿ya? Entonces, yo ahora lo que hago es tomar, ¿cierto?, mi posición, mi velocidad y mi aceleración, que son estos valores de acá, en base a mi nueva a mi propuesta de solución, y las reemplazo en mi ecuación. Entonces, para simplificar como el entendimiento de esto, yo le puse color, ¿no? Azul sería aceleración, rojo sería velocidad, verde posición, y esta es la fuerza externa. ¿Ya? Entonces las dejé acá expresadas, ¿cierto? Por cada uno de los términos correspondientes, ¿no? Ya. Entonces, cuando ya tengo esto, yo reordeno, reagrupo, ¿cierto? Y junto todos los senos con los senos, ¿cierto? En este caso, senos con senos y cosenos con cosenos, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Porque al juntar senos con cosenos, yo puedo ver que lo que tengo al lado izquierdo, ¿cierto?, tiene que ser igual a lo que tengo, al lado izquierdo tiene que ser igual a lo que tengo al lado derecho. Entonces, fíjense que donde yo tenía un seno, ¿cierto?, y acá también tengo un seno, entonces lo que acompaña al seno tiene que ser también igual a lo que acompaña al seno en el lado derecho. Entonces ahí aparece nuestra primera ecuación, donde yo puedo decir que lo que acompaña al seno por el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que acompaña al seno por el lado derecho. Acá ordenamos un poco, ¿cierto? Fíjense, divido por la frecuencia natural al cuadrado, me queda este término, ¿ya? Acá me queda este otro. Acá fíjense, solamente realicé álgebra y me quedó esta expresión de acá. Es súper importante y como conveniencia nosotros vamos a definir el factor R como la frecuencia de la oscilación dividido en mi frecuencia natural. ¿Ven? Frecuencia de mi excitación dividido en frecuencia natural va a ser el factor R, que lo vamos a usar mucho, mucho a lo largo del curso porque, como les mencioné, la frecuencia W va a ser la mayoría de los casos son como oscilaciones, no sé, un sismo y esas cosas se aproximan como oscilaciones. Entonces acá yo dejé expresada mi primera ecuación. Hago el mismo juego con la segunda, ¿no? Bueno, acá me faltó poner... como no tengo cosenos al lado derecho, yo pongo que no hay cosenos, ¿cierto? Y al lado izquierdo tengo esta expresión de acá. Como no tengo cosenos, ¿cierto? Voy a tomar que toda esta expresión tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque esto no necesariamente es 0, ¿no? Entonces, esta función, o sea, toda esta expresión lo igual a 0, hago el mismo juego anterior y ahora me queda esta segunda ecuación. Reemplazando esta expresión en 1, me va a quedar esto de aquí, ¿cierto? Y acá factorizo por A, hago un poco de álgebra, ¿no? Y encuentro que A vale esto que está aquí.
Si ya tengo A, reemplazo en mi ecuación anterior y encuentro B. Con eso, con A y con B, yo ahora tengo cuánto vale mi solución particular. Y recuerden que A y B vendrían siendo las amplitudes del seno y coseno respectivamente, ¿no? Entonces fíjense, aquí viene un juego también más o menos. Tengo A por seno, tengo B por coseno, pero yo ahora, como les mencioné antes, yo puedo juntar esta amplitud del seno con la amplitud del coseno en una única amplitud, que yo le puse C, que va a ser la raíz de A cuadrado más B cuadrado, y para la tangente va a ser el mismo juego. Entonces, si yo hago eso, ¿cierto? Me va a quedar una solución particular que va a tener la misma forma de la anterior, ¿cierto? WT más phi, y la amplitud me va a quedar de esta forma. Hago un poco de álgebra y finalmente me va a quedar que la amplitud tiene esta forma de acá, que es la misma que aparece en sus apuntes. Bien, finalmente la ecuación particular me va a quedar, o sea, la solución particular me va a quedar de esta forma. Bien, ya, es súper interesante también que las soluciones de mi ecuación me va a dar, como les mencioné, una respuesta homogénea más una respuesta particular. Y si ustedes lo ven, me imagino que ya han visto este gráfico, pero la solución hace como esto y de repente se estabiliza, ¿no? Esta primera parte, que es muy corta, ¿cierto? Esta pequeña parte corresponde a la solución homogénea y esta parte donde ya se estabiliza corresponde a la solución particular. Perdón, ahí, ¿cierto? Solución particular. Esto se repite en muchos casos. Y por eso, por lo general, nosotros hacemos la aproximación de que solamente vamos a trabajar con la solución particular, ya que la solución homogénea es un periodo corto, es un tiempo muy muy corto, ¿ya? Así que por eso se aproxima de que solamente se utiliza la particular y por lo general ven soluciones de esta forma, ¿ya? Pero lo correcto sería tomar toda esta expresión y sumársela a la expresión que yo había puesto antes en azul, ¿ya? Eso. Entonces fíjense que si yo ya manejo más o menos cómo representar... Ay, perdón. ¿Cierto? Este tipo de ecuación, que es la sinusoidal, que es esta, yo ahora podría ponerme, por ejemplo, en el caso de un movimiento armónico basal, ¿no? Ahora, yo no tengo una fuerza acá, sino que voy a tener que mi base se está moviendo, ¿no? Entonces, si yo tengo que mi base se está moviendo, replanteo mi diagrama de cuerpo libre. Fíjense el monito que vamos a tener ahora, el carrito. Fuerza de restitución, fuerzas de amortiguamiento, ya como ya lo planteamos en el primer video, ¿cierto? Pero ahora fíjense que mi resortito por el lado izquierdo va a tener el desplazamiento de y por el lado derecho va a tener el desplazamiento de x, que es un desplazamiento relativo, ¿no? Entonces mi delta x, mi variación de desplazamiento, que es el que yo utilizo en la fuerza de restitución, ¿cierto? Va a ser la posición de la masa menos la posición de la base. Ah, esto no se alcanza a ver, creo. Ahí se ve. La posición de la base, ¿no? Entonces, si yo lo pongo ahora en mi ecuación, en mi fuerza, ¿cierto? Va a ser K por delta X, y que eso no es nada más que posición de la masa menos la posición de la base. Para la velocidad es el mismo juego, ¿no? Entonces, si hacemos eso, nosotros acá sabemos que la posición de la base va a estar dada por una sinusoidal y la velocidad también. Planteamos nuestra ecuación de movimiento, como ya lo hicimos, y acá también lo puse con colorcitos, ¿no? Nos va a quedar al lado izquierdo lo que está relacionado con la base y al lado derecho lo que está relacionado con la masita, ¿no? Entonces, fíjense que esto que está aquí, ¿cierto? Nosotros ya lo habíamos expresado. Entonces, si yo junto, fíjense, aquí realizo un poco de álgebra y ¿qué me quedó? Que ahora, ¿cierto? Mi ecuación, ¿cierto? Es exactamente la misma ecuación de antes, ¿cierto? Voy a tener que mi solución, o sea, que mi fuerza que está sintiendo la base de la estructura va a estar dada por una amplitud, ¿cierto? Y por una expresión sinusoidal, que es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces la forma de resolución es exactamente la misma que la que ya habíamos trabajado, miren, ¿cierto? Oye, ahí se la dio un poco. Pero es exactamente la misma que ya habíamos trabajado, ¿no? Fíjense. Eso que está ahí, eso que está ahí es igual a eso, ¿no?
Entonces ya la solución la conozco. Entonces mi solución particular va a ser la amplitud dividido en esta expresión que está acá por esa función 0. ¿Ven? Entonces, si ustedes después ven o intentan derivar, y bueno, los voy a invitar a eso, si ustedes intentan derivar cuánto vale la fuerza que siente mi base a una excitación, qué sé yo, se van a dar cuenta que la forma de resolver es exactamente la misma. ¿Ya? Los invito a hacer estas demostraciones, o por lo menos yo les traigo este video para que lo vean por lo menos una vez, y cosa de que después ya entiendan que dependiendo del caso en el que están, la solución va a ser de una forma u otra y la mayoría de las soluciones va a tener estas formas, ¿no? Y es súper importante aquí como recomendación que entiendan y manejen por qué cada solución tiene cierta forma, ¿ya? Por eso les traje también la demostración del movimiento armónico basal y la cuando es ¿no? Que es la que me interesaba porque al final son muy parecidas pero no son iguales, ¿no? Entonces eso, para que lo entiendan, para que lo analicen y espero que les sirva, espero que los ayude, espero que les sirva harto y igual me alargué caleta, 26 minutos mejor. Ya, así que eso, espero que les sirva harto, que los ayude y nos estamos viendo. Ya, ahora los próximos videos deberían ser de ejercicio, así que si tienen ejercicios que les interesen, me los mando. Ya, nos vemos. Chao, chao.